Bienvenidos a este video en el cual vamos a contar otra historia que en realidad me pareció bastante cómica, bastante graciosa, bien simple, pero es para que ustedes vean cómo en realidad ayudan algunas de las cosas que uno practica. Por ejemplo, en este caso particular vamos a hablar de Don Fidencio. Lógicamente es un nombre inventado, ¿verdad? No es el nombre real del pariente. Y básicamente les voy a hablar de cómo una lectura de aura básica que hice en ese momento me ayudó a determinar qué es lo que estaba pasando. La historia es la siguiente. Esto sucedió hace como 5 o 6 años. Yo estaba trabajando en una clínica de medicina interna, que es la especialidad, y sencillamente me llegó un señor, Don Fidencio, aproximadamente 60 y tantos años, que había perdido su cita con el geriatra, pero le hacía falta medicamentos para su presión alta. Entonces, sencillamente el secretario decidió pasármelo a mí, a pesar de que desde la edad, ¿verdad?, que tenía como 60 y tantos, o sea, ya era paciente de geriatría. Yo vengo, atiendo al señor muy bien y todo, y empezó a revisar, me tomé mi tiempo, revisando el expediente y viendo que su presión arterial no había andado muy bien en los últimos meses. Lo demás, lógicamente, como eran medicamentos de geriatría, vine yo y sencillamente hice las recetas tal cual, pero me llamó la atención lo de la presión, que no había estado controlada. Y ustedes tienen que saber que ya después de cierta edad uno debe ser bastante cuidadoso con esto de la presión alta. Razón, uno no puede bajársela mucho porque pone en riesgo al paciente, eso es importante, pero tampoco puede permitir que de las dos, la alta y la baja, que se llaman sistólica y diastólica, que la diastólica esté muy alta tampoco. Empiezo a revisar el expediente y toda la cosa y determino de que el señor está tomando 3 medicamentos para la presión, lo cual me pareció bastante complejo. Otra cosa es que le estaban dando diurético, y darle diurético a personas mayores como él es una molestia y bastante complejo, ya que el paciente ya tiene problemas de próstata, ya le cuesta, digamos, orinar, y uno le está dando para orinar, se levanta en la noche ya por lo de la próstata, y todavía yo le doy algo más para ponerlo a orinar más y causarle más problemas y más intervención en su vida. Entonces vine yo, le cambié el esquema, le quité el diurético, le puse otro medicamento y le dejé una cita cercana. Ok, hasta aquí dirán ustedes una consulta normal, que no tienen mayor problema. El señor incluso era muy amable, la persona que lo acompañaba, que era su sobrina, me acuerdo, era la que lo cuidaba, incluso le pagaban a ella por cuidarlo. Ella había quedado sin trabajo y se encargaba de Don Fidencio. El señor incluso lucía muy bien, bastante cuidado, bien limpito, su ropa bien puesta, planchadita y todo, o sea que el señor se miraba que estaba bien. Llega Don Fidencio en la próxima cita y vengo y le pregunto a Don Fidencio cómo le ha ido con sus medicamentos. Que sí, me los he estado tomando, que todo está bien y no sé qué. Ok, vuelvo a ver la presión, ok, y resulta de que seguía alta. Entonces dije yo, qué raro, o sea, ya 2 semanas en las cuales modifiqué y le di un medicamento un poquito más de más potencia para tratar de controlar esa presión arterial. Pues vengo yo y sencillamente lo que hice fue aumentarle dosis de uno de los medicamentos. Ok, vengo yo y sencillamente le dejo una nueva cita en 2 semanas, incluso esa que se llama recargo, que es aunque no haya espacio, que me lo pase. Ok, y entonces llega Don Fidencio otra vez y vengo yo y le pregunto, Don Fidencio, ¿cómo va con sus medicamentos? Y me dice, muy bien, todo muy bien. Ok, perfecto. Entonces vuelvo a ver lo de la presión y yo, qué raro esto. Entonces se me ocurre a mí verle su aura, o sea, en forma disimulada, ¿verdad? En el aura vemos colores, vemos manchas, vemos cosas, pero una de las cosas que es típica en la gente que miente son las manchas de color verde bosque intenso. Esas manchas sugieren que la persona le está mintiendo aún. Entonces vengo yo y le veo esas manchas a Don Fidencio. Entonces se me ocurre preguntarle,
don Fidencio, mire, ¿y cómo le va con las pastillas azules? Y me dice, se quedó pensando un rato y me dice la cuidadora, yo se las doy, que no sé qué todas. Yo no me he fijado colores, pero se las doy todas. Y entonces viene él y me dice, sí, esas pastillitas, me dijo todavía, pastillitas chiquitas me las tomo junto con las otras cápsulas y todo. Y le digo yo a la cuidadora, ¿seguro que le da las pastillas? Sí, ok. Mire, don Fidencio, usted no está tomando ninguna tableta de color celeste, así que no puede estar tomando pastillas de color celeste porque no le he dado ninguna de las que son celestes. Le hago sacar todas las tabletas y no tenía ninguna celeste, entonces se dio cuenta que me estaba mintiendo. ¿Y qué? Pues resulta de que vengo yo y le digo yo a la señora que la cuidaba, así aparte, échele el ojo a ver qué pasa cuando le da las tabletas. Bueno, cuarta cita con don Fidencio, aparece de nuevo y en este momento la presión pues había mejorado un poco, pero no los niveles que yo necesitaba. Y que pues resulta que si le daba las tabletas, ella no le dijo nada, lo estaba observando y todo, y era que sencillamente el señor escupía las tabletas, las metía en una servilleta y sencillamente las escupía. Entonces es por eso que no le estaban haciendo. Se tomaba las demás, pero esa no se la tomaba, porque él tenía en su mente que no se las iba a tomar. Entonces lógicamente nos estaba mintiendo. Y incluso se determinó también, porque ella me dijo que vio que había otra pastilla, no recuerdo el nombre, que él se dejaba bajo la lengua y se quedaba así, tranquilo, y cuando ya nadie lo miraba, la tiraba en la servilleta otra vez, una servilleta que él tenía ahí, donde él se limpiaba y todo. Entonces, sencillamente don Fidencio nos estaba mintiendo. Es así que a la siguiente visita, yo no le modifiqué, o sea, en la anterior no le había modificado dosis, pero en esa que ya la señora comenzó a darse cuenta de eso, se quedaba ahí hasta que el señor sencillamente se tomaba todas las tabletas. ¿Y qué creen que pasó? Sencillamente se controló la presión, incluso se puso un poquito baja y el señor se quejaba que se sentía mal. Y ya me confesó que definitivamente él tenía miedo de eso, porque ya en otra ocasión le había pasado que tomando un medicamento se sentía mareado y todo, y lógicamente para su edad era un medicamento demasiado potente. Entonces, la moraleja aquí es, bueno, lógicamente no todos los médicos van a poder ver auras o cosas así, pero van a poder tal vez hacer esta cosa de decirle, mire, la tableta roja, la tableta negra, la tableta blanca, y a lo mejor no le estamos dando esa. Entonces el paciente puede decirle, sí, me la tomo, muy bien, todo, y no se la estamos dando. O sea que es una historia bastante simple, pero a mí realmente me causaba mucha risa ver al señor tan seguro y diciendo, sí, yo me tomo la tableta azul. Y no le dejaba ninguna azul. Lógicamente lo descubrí viendo su obra y determinando que existía esa mancha ahí y que me estaba mintiendo. Y lógicamente también la moraleja aquí es que los cuidadores pues ahí tienen que tener más cuidado, esperar que los pacientes se tomen las tabletas, no las tengan ahí, porque eso es muy común. Vieran que sí, yo lo he visto bastante, incluso en hospitales, que la gente le dan las tabletas, se las queda así y ya cuando nadie está viendo, pum, las tira. O sea, ya es cuestión psicológica o cosa que quiera hacer, ¿verdad? Entonces, esa es la historia. Realmente me pareció muy gracioso y me acuerdo que después don Fidencio pasaba, cuando ya lo miraba el geriatra, pasaba saludándome, me tocaba la puerta y me pasaba saludando, hola doctor, ¿cómo está? Y siempre la sonrisa que tenía en su boca, puesto que se acordaba de la pastillita azul. Así que gracias por haber llegado hasta el final del video y espero que les haya gustado la historia. Pronto tendremos otra. Hasta luego.